nombre es Ignacio Salinas, soy profesor de música e investigador en cultura tradicional. La exposición de hoy se llama Rescatando música tradicional infantil, metodología de trabajo e implementación curricular. Lo que se va a tratar aquí es explicar la situación y lo importante que son los juegos y la música tradicional infantil. Luego se va a presentar una metodología de trabajo para hacer investigación de campo. Posteriormente se va a presentar una taxonomía de clasificación de juegos, cómo implementar esto de manera más eficiente, es una propuesta, y finalmente reflexiones en torno a todo lo que ha surgido. Canciones, juegos y educación. Todo esto corresponde a un elemento antropológico fundamental en la educación, que es un pilar importante para el desarrollo favorable de la vida en las personas. ¿Por qué? Porque fomenta la identidad, cohesiona, crea sentimientos de unión y además fomenta la cooperación. Todo esto con el respaldo de múltiples investigadores en estas temáticas. ¿Qué posibilidades nos ofrece este patrimonio musical? Que nos permite abordar contenidos interdisciplinarios, lenguaje, educación física, historia, dependiendo de las características del material que vayamos a emplear. Está presente en el currículum de manera explícita, así que podemos ocupar esto para aplicar. Este patrimonio también nos enseña valores, como es la cooperación, el trabajo mutuo, el respeto. Ayuda también a la tolerancia a la frustración, porque son juegos de tipo cooperativo. Y además integra a todas las personas que quieran ser partícipes. ¿Qué dificultades hay en torno a estas temáticas? Actualmente hay una difuminación de todo este saber, porque el proceso de transmisión por herencia se ha ido quebrando. Nuestros abuelos tienen una cantidad de información respecto a todas estas prácticas musicales enorme comparado con los niños más jóvenes. Entonces, a medida que las personas son mayores, tienen mayor patrimonio y es importante conversar con ellos como con los niños y las personas de diferentes edades. Entonces, ¿qué otro problema hay? Que hay una educación desarraigada a sus prácticas culturales propias. Generalmente el currículum tiene una aplicación urbana. Entonces, considerar también en los múltiples contextos y los juegos sería una forma de poder aplicar eso arraigado en el lugar en que están. Además, ha habido una tergiversación y distorsión de todo este material. Hay muchas cosas tergiversadas, distorsionadas en YouTube, en múltiples plataformas, que además también se ha tomado como espectáculo más que un saber con peso, una herencia, se ha obviado eso. Y falta mucha difusión del material. Hay material antiguo que es bastante difícil de conseguir, pero sería importante rescatar también y promover esto, junto con trabajos serios que hay de manera audiovisual. Elemento del trabajo. Aquí vamos ya de fondo a la metodología que les planteé. Primero, vamos a hacer, esta es una metodología que primero entrevistamos a los cultores de diferentes edades. Siempre recomiendo gente de la tercera edad, por todo lo que dije anteriormente. Luego, hacer un filtro, identificar cuáles corresponden a juegos tradicionales. Más adelante hay un filtro de eso. Una transcripción de todo el material musical y también narrativo respecto a los textos. En la descripción de cómo se desarrolla el juego con los antecedentes, lo importante que puede tener este tema. Luego, un análisis general, se presenta también una clasificación, también pueden clasificar ustedes. ¿Para qué esta clasificación? Para poder implementar de manera más eficaz y obviamente terminar el proceso hace una deducción. Todo esto siempre como un ciclo que se va repitiendo para poder trabajar estas temáticas. Ahora, se propone una forma de entrevista que sea estructurada y abierta, considerando siempre importante, en primer lugar, los datos generales del nombre del cultor o de la persona que nos ha entregado esto, la edad para entender el proceso histórico sobre estas temáticas y el lugar de infancia, porque nos permite conocer el terreno y el momento y la situación sociocultural en que está inserta la persona.
Después, hablar ya sobre los juegos y las canciones, considerando la música, el desarrollo del juego o el desarrollo de la canción, el texto de los movimientos y las acciones. Hay juegos y canciones que tienen acciones. Entonces, es necesario considerar todos estos temas, puede ir variando el orden, pero siempre darle importancia. Luego, una pregunta sobre el contexto, saber cómo la interacción con las personas que vivían esto, si era con sus abuelos o con su familia, con sus pares, en las situaciones informales, etcétera, y entender también en qué situaciones emergen. Todo esto para hacer una visión y poder implementar también entendiendo el contexto, porque además a veces hay informaciones eh, que podemos deducir entendiendo en qué situaciones emergen. Luego una retroalimentación y una reflexión en que se haga valer todo el sentir del entrevistado respecto a todo el trabajo, y hacer entender que todo este material es valioso, todo lo que nos ha entregado es valioso para nuestro trabajo y también para seguir perpetuando la cultura tradicional. Aquí hay un filtro que mencioné anteriormente. Las prácticas, ahí pueden ver si son sincréticas o pertenecen a alguna comunidad específica, por ejemplo, pueblos originarios o alguna comunidad afrodescendiente. Generalmente los juegos tradicionales deben tener un arraigo por lo menos de más de 50 años, si no se les conoce como populares. Iguales populares que van en periodo de hacerse tradicionales, así que hay siempre tener al margen también este tema. Desde las teorías del folclore, fijarse siempre en que sean comunes, o sea, que sean de conocimiento colectivo, aunque también hay ciertos materiales que están en voces de pocas personas ya, sobre todo cuando se entrevista con gente mayor, propio, o sea, que sea tradicional, en grupos de personas y en comunidades, que sea aglutinante, que una a las personas y que sea representativo, o sea, que sea algo auténtico y genuino en el territorio específico. Puede ser grande, puede ser pequeño, puede ser un departamento, puede ser una provincia o puede ser una ciudad. ¿Ya? Buscar en bibliografía también información respecto al tema. A veces hay cosas que nos permiten completar todo esto a través de la bibliografía y siempre tener en consideración la oralidad, como esta es música de tradición oral, principalmente considerar toda la información que nos van entregando y también considerar realidades en Chile y en Latinoamérica, porque es importante también entender las similitudes que hay respecto a otros lugares. Considerar en todo esto el dominio del tema, conocer repertorio de juegos, entender cómo funcionan, tener bibliografía también respecto al tema para hacer consultas, tanto en el momento de la entrevista como cuando se trabaja de manera individual. ¿Por qué? Porque al tener bibliografía podemos ayudar a recordar a las personas, teniendo el texto, obviamente considerar que puede ser una variación también, pero nos sirve mucho. Atención a situaciones que emergen, buscar siempre que la gente se libere y estar atento a cuando la gente se cohiba. Ya respeto y sensibilidad siempre, entender si estás trabajando con una persona de una cultura afrodescendiente, si estás trabajando con una persona de pueblo originario, una persona de ciudad, siempre entender y los saberes, los códigos que pueden tener. Así que siempre respeto y sensibilidad ante el tema y siempre ir con más ganas de aprender. Ya, considerar el espacio en el que nos entrevistamos para que la persona se sienta cómoda y el entrevistador también. Medios para grabar, importantísimo, pueden ser visuales, audiovisuales, no solamente para la entrevista, sino que también para trabajar en posterioridad este material. Y tener un buen equipo de grabación, siempre es importante eso. También considerar generar un ambiente agradable en las entrevistas, confianza y consentimiento, o sea, que la persona sepa qué es lo que estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo y hacer entender de que la esta es valiosa. Ya, generar preguntas abiertas, nunca cerradas, porque es trabajo nosotros después ir deduciendo y viendo hacia dónde va esto. Entonces, claro, si encontramos algunas dudas, ya volver a consultar, pero siempre con preguntas abiertas. ¿Ya? Considerar que esto es un proceso de transmisión, por lo tanto está lleno de emocionalidad, de recuerdos, de respeto hacia los ancestros, del legado que le han entregado. Así que si hay situaciones emocionales fuertes,
considerarlas y tratar de sobrellevarlas en el momento de la entrevista, y también considerar que las personas pueden entregar cosas que no están en 440 ni con una rítmica exacta, pero el trabajo con nosotros también, cuando estemos trabajando de manera individual, cuadrar todo. ¿Ya? Aquí hay una presentación de los formatos de estas fichas en que se considera el nombre del juego, los informantes, los datos generales del juego, la secuencia, las acciones que hay que hacer, un análisis musical, los antecedentes, de dónde proviene. Esto se puede hacer como ficha, la dispersión, o sea, en qué lugares lo hemos encontrado, hay presente en la bibliografía, nuestras apreciaciones frente al juego, o si hay cosas a considerar también para la implementación, y una bibliografía respecto al tema, que siempre es importante para aquellos que quieran investigar más o hacer otro tipo de consultas, ya que hay una restricción de material. Esto es un juego. Aquí ya nos vamos enfocados a los juegos. Aquí se presenta una simbología que ustedes pueden crear las propias. Ocupé la idea de Biblioteca Gemsi de Gainza, que tiene algunos textos. Entonces aquí puse unas letras y las acciones a realizar. Ahora vamos a ver un juego y vamos a ver la transcripción de este. Levántate, panadero, levántate a hacer el pan, 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 que la chica de la esquina me viene a comprar el pan, pan, pan. Como ven, hay un juego tradicional, se llama Levántate Panadero. Aquí está la partitura, considerando siempre la mayor exactitud, el tempo, que eso es relativo. Lo importante sí es considerar el fraseo, que estén bien ordenados los compases, la rítmica y la simbología. Que es una transcripción también para valorar el trabajo que ha hecho él. También aquí hay otros casos, el Tomate Plop es un juego de manos que aquí, como es de manera más simple, solamente se escribió la melodía, y acá abajo hay una retahíla, un verso recitado sobre un juego de cordel. Aquí está la letra, escrito en la parte rítmica, con algunas variaciones dependiendo de la entonación. También se puede escribir de esta manera, con el símbolo que generalmente se les pone como altura relativa, una cruz en la cabecita de la figura rítmica. ¿Ya? Ahora vamos a la clasificación y aplicación pedagógica. Esto se propone como una propuesta de trabajo, se hizo una clasificación y también se consideró el elemento principal. Un juego puede estar dentro de estas múltiples clasificaciones y además potencia muchas más cosas, pero se consideró cuál es la más importante. En el caso de las rondas, el trabajo en equipo. Rondas cuando las personas giran en contra o en dirección de la manecilla del reloj, en círculo, se fomenta el trabajo en equipo. Un juego en cadena es una hilera grande de personas que van de manera sincronizada, puede haber otra paralela, eso fomenta generalmente el trabajo en equipo. Los juegos en cuadrillas, de grupos de personas que van frente a frente, van avanzando, retrocediendo, como los que son los bailes de cuadrillas. Los juegos dialogados, en los que se hace un corro o rueda, y la gente va dialogando, puede haber uno al medio, contra la fila, o diferentes personas en medio de esta rueda. Los juegos, esto en general distante. Los juegos de desinhibición corporal, hay aquellos que nos permiten desinhibirnos, relajar y también calentar el cuerpo. Eso genera principalmente lo que es el desplante, lo que se propone acá. Los juegos con objetos, juegos de cuerda, juegos con monedas, eso generalmente fomentan la motricidad. Juegos con manos, aquellos que principalmente sus movimientos se enfocan a todo lo que es las palmas y otros movimientos asociados que fomentan la motricidad fina. Los juegos de imitación en los que yo voy nombrando acciones y las voy realizando después, puede ser en corro, puede ser entre dos, fomenta la motricidad gruesa. Los juegos de coordinación en los que se van haciendo juegos de manera coordinada y siempre superponiendo más actividades juntas, eso fomenta la coordinación. Los juegos de pasillos o pasacalles, como los pasacalles, o sea, hay dos hileras de personas y hay gente que va pasando al medio de esta fila, fomenta la espacialidad. Los juegos de persecución en los que se arma un corro, por fuera va pasando una persona que en algún momento le señala a otra persona que debe ser perseguida, y esta persona tiene que tratar de arrancar la que señaló hasta llegar al puesto de la persona que la está persiguiendo.
Ya los juegos sumativos, en los que se arma una rueda y se va sumando gente al medio de la rueda, fomenta la atención, hay que estar concentrados. Luego de selección, para seleccionar personas frente a un juego también necesitamos atención. Juegos de resistencia al dolor, nos generan tolerancia a la frustración, juegos como el Pimpirigallo, donde hay golpes pequeños y generaciones, cosas que de repente hacen que las personas se enojen un poco. ¿Ya? Canciones lúdicas, son canciones que son dramatizadas, esto fomenta la expresividad, generalmente son romances. Los juegos de dedos en los que los movimientos se enfocan principalmente en los dedos, esto fomenta motricidad fina en las manos. Y aquí vamos a la implementación pedagógica. Aquí primero se hizo una categorización y cómo se va a trabajar pedagógicamente. Obviamente están los juegos de imitación, de coordinación, de desinhibición corporal, en que primero hay que enfocarse en las acciones, lograr eso como objetivos, después el esquema general, el canto y la letra, porque a veces, claro, tienen letras largas, pero son bastante similares, se van agregando cosas. Los juegos en cuadrillas dialogados generalmente son romances, en los que las personas van teniendo múltiples secciones en las que van cantando y haciendo diálogo, por lo tanto hay que separar los grupos, entender que tienen que separarse, entender las diferentes acciones que deben realizar, los cambios de roles, o sea, en qué momento habla quién, el canto, la letra, como son a veces también romances, enfocarse también en las estrofas. Los juegos de selección de resistencia al dolor y con objetos generalmente son retaílas o versos recitados, que son bastante sencillos, entonces que primero logren entender el esquema general y después ir montando hasta que se memorizan la letra y puedan hacer el juego. ¿Ya? Eh, las rondas, los de persecución, los sumativos, los de cadena, generalmente son bastante coreográficos, por lo tanto, entender primero el diseño, que los niños entiendan el diseño coreográfico, el desplazamiento, la melodía, la estrofa, una estrofa solamente y después el texto completo, porque a veces son romances, canciones muy largas. Los juegos de manos y los juegos de dedos, entender la secuencia, cada movimiento, el esquema general de todas las acciones cuando hay que cambiar los movimientos y todo eso, la música, recitado, cantada, el texto y después trabajar el pulso de manera gradual hasta lograr ya que funcione bien. Las canciones lúdicas, como generalmente son romances o textos muy largos, primero obviamente entender la melodía, que la vayan conociendo, el texto, la estrofa y finalmente agregar la expresión. Interrogantes hay. La aplicación del currículum podemos trabajar desde múltiples áreas, como dije anteriormente, incluso desde aprendizaje basado en proyectos, tomando esta pieza musical desde los diferentes aspectos de la historia, de la educación física, ya adecuar siempre al contexto en el que nos encontramos, saber que puede haber variaciones y si las personas se saben alguna variación, considerarla también, porque van habiendo variaciones a través de la época, las diferentes personas, y también considerar el territorio en el que nos desenvolvemos. Por ejemplo, si estamos trabajando en territorio mapuche, en un territorio urbano, ir viendo cuáles nos conviene más poder aplicar. Como dije anteriormente, desde el comienzo, primero se habló sobre la temática de los juegos, cómo implementarse, la entrevista, el trabajo en terreno, luego se habló sobre la clasificación general y cómo poder aplicar esto. Finalmente, algunas reflexiones que van acompañando todo este proceso, y espero que esta sea una instancia en la que vamos a conversar. Eh, también instaurar este tema, que es importante porque nos enseña el legado de nuestros ancestros, la herencia, los procesos emocionales, y además fomenta valores que están cayendo en el olvido, como es el trabajo en equipo, la cooperación, la confianza, el respeto, y espero de que les haya servido la exposición presente. Y me encuentro muy agradecido por el encuentro, por haber podido expresarme a través de este medio, la escucha y el diálogo que se va a generar entre esta temática y las demás que van a ir surgiendo y las que ya han surgido. Que estén muy bien.